Esta canción, Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, esa es mi ley. Esta canción con la que abrimos de Vicente Fernández, titulado El Rey, para nuestra apertura de hoy día 304, con vetos y DNUs, avanza mi ley. Y vamos a analizar la deriva del presidente de gobernar a través de decretos y vetos, sin importarle demasiado lo que diga el Congreso, o incluso judicializándolo. Y por eso decidimos con esta clásica canción mexicana de Con dinero, sin dinero, sigo siendo el rey, esa es mi ley. Y cuando Cristina Kirchner impuso en el Congreso la ley que planteaba que se requería 2/3 de ambas cámaras para rechazar un decreto de necesidad de urgencia, o sea, un DNU, no sabía que estaría contribuyendo a que años después un presidente anarcocapitalista de signo absolutamente contrario en algunos aspectos e idéntico en otros, pueda llevar adelante el más acelerado cambio jurídico del que se tenga memoria en la historia argentina. Gracias a la nueva ley electoral que contenía las PASO, se pudo juntar Cambiemos también para derrotarlo, y ahora con el voto joven y esta normativa le permitieron a Milei hacer pie en una audiencia electoral gracias a su manejo de las redes sociales. Y ahora avanza con su ambicioso plan del gobierno sin respirar demasiado en lo que dice, sin respirar y sin preocuparse demasiado por lo que diga el Congreso, cuyos legisladores son también electos representantes del pueblo. En ese sentido, todas las iniciativas del kirchnerismo para perpetuarse en el poder terminaron sirviendo a sus contrincantes para poder desalojarlos del poder y para poder construir otras corrientes políticas. Una de ellas, el actual gobierno, comparte el mismo carácter populista que el propio kirchnerismo. Y es interesante este parentesco en las formas entre el kirchnerismo y el libertarismo, porque encuentran en algún punto contactos, coincidencias que podrían resultar inesperada. Vamos a recordar la polémica frase de Máximo Kirchner en el acto en La Plata diciendo: el veto es una facultad constitucional, hay que dejarse de patalear. Ese veto con el que no hay que enojarse, compañeros y compañeras. El presidente actual es un presidente elegido por el 56% de los votos el 22 de noviembre y el veto es una facultad constitucional. Hay que dejar de patalear. Hay que ponerse a construir, a seguir construyendo, a organizarse. Porque no es que somos adivinos o tenemos el oráculo de Delfos para saber cómo termina esto. Bueno, en el mismo sentido, una de las cuentas de X atribuidas a Santiago Aputo hizo un tuit en el que planteó que el problema del kirchnerismo no eran sus formas y su verticalismo, eran sus ideas. En ese posteo señalaba la necesidad de construir un verticalismo libertario y que busque llevar adelante las ideas a como dé lugar. Es decir, que lo importante son las formas y no el fondo, en lo que coinciden ambos en la manera de ejercer y llevar adelante un gobierno. En la misma línea, para el especialista en Derecho Constitucional, Daniel Sapsaid, gobernar por decreto, justificando permanentemente el carácter urgente de las medidas, es un atributo de un gobierno populista. Quien contribuyó con una crítica equilibrada en esta deriva del gobierno de manejarse con DNUs y vetos fue el diputado del PRO, delegado Horacio Rodríguez Larreta, Álvaro González. Ayer en este programa vamos a escuchar nuevamente decir: con veto y DNU no hay parlamento. El sistema democrático argentino se está transformando en DNU y veto. Entonces, con ese sistema no tenés más Congreso, porque yo gobierno por DNU y después me aseguro tener los 2/3, el tercio para evitar el veto, con lo cual evito las leyes. Es un tema que hay que mirar, digamos. Yo en este sentido alerto a que no es un tema que se pueda extender en el tiempo. Me parece que una vez te sirve, 2 veces también. Lo que no puede ser es que sea la norma, digamos, ¿no? Es interesante lo que plantea González. Si el gobierno avanza con DNUs y veto, todo lo que surge del Poder Legislativo solo necesita 1/3 de las cámaras y no es más necesario el Congreso. O sea, 1/3 para bloquear en una sola de las cámaras el hecho de que no pueda ser derogado un DNU y se convierte automáticamente en ley. Es decir, el presidente podría tener leyes con solo 1/3 de una sola cámara. O sea, fíjense de lo que estamos hablando. En absoluta minoría y en una sola cámara alcanzaría para que todo lo que el presidente firme se convierta en ley. Una
suerte de una parte constitucional. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, daba su opinión sobre la relación que hay entre esta forma de gobernar por decreto y el programa económico de Milei. Vamos a escucharlo decir ayer: el presidente decidió gobernar por decreto. Esto es del 21 de diciembre de 2023. No nos cabe dudas desde ATE que el presidente ha decidido gobernar por decreto. Eso arrasa con el Parlamento, pero además cada una de las medidas que se han implementado están orientadas a cumplir con los objetivos económicos que tenía la última dictadura militar. Empiezan a plantear la posibilidad de construir un Estado que termine de habilitar el saqueo de todas nuestras riquezas y de todos nuestros recursos naturales. Nosotros estábamos espantados hasta acá. Bueno, hay otro gobierno que avanzó por decreto, salvando las distancias, y escuchen esta noticia que hace 9 años había sobre la deriva del régimen de Nicolás Maduro, demostrando cómo los extremos se unen. Maduro gobernada por decreto. Y un diputado opositor aprobaron este domingo una ley que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para gobernar por decreto y enfrentar supuestas amenazas de Estados Unidos. Además, Maduro anunció que enviará una carta pública al diario The New York Times y el presidente Barack Obama con al menos 10 millones de firmas. Eliangélica González está en Caracas y nos trae la historia. Sancionada la ley que autoriza al presidente de la República. Un resultado esperado por la mayoría oficialista. Como en otras sesiones, el palco estaba lleno de público chavista. Y hasta tuvo cabida el mensaje de un grupo de niños. Los niños queremos paz, porque la violencia y las guerras no nos llevan a nada. La mayoría oficialista no dudó en darle al presidente Maduro absoluta discrecionalidad en la creación de leyes. Parecido, ¿no? Con el DNU 7023 y los vetos al cambio de la fórmula jubilatoria, ahora el financiamiento de las universidades, Milei da la idea de que pretende gobernar con un régimen hiperpresidencialista. Sin embargo, es cierto que se apoya en condiciones previas para poder llevarlo adelante. Desde el comienzo de nuestra formación jurídica como Estado-Nación se impulsó un régimen presidencialista y de hecho el veto presidencial y la necesidad de tener 2/3 de los votos parlamentarios para rechazarlo está presente en la Constitución de 1853. En sus bases y puntos de partida para la Organización Nacional, Alberdi planteó la necesidad de un presidencialismo fuerte que suponía al presidente en un papel predominante en el sistema político. Ahora, ¿cuánto de este diseño constitucional responde a la necesidad de construir desde cero un poder central, dotar de estabilidad a un sistema político naciente? ¿Y cuánto nos sirve en este presente de la Argentina con más de 200 años de historia? Recordemos que en aquel momento la Argentina estaba absolutamente fragmentada en una confederación de provincias. Además, y de hecho, la Constitución tuvo que esperar 6 años para convertirse en una Constitución nacional, porque inicialmente la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir hoy, la mitad del Producto Bruto del país no había adherido a ella. Además, el sistema político presidencialista se combina con otros elementos económicos que se fueron desarrollando y que ayudan a concentrar aún más el poder del presidente. Muchas de las provincias del interior requieren para su subsistencia económica, es decir, para pagar los sueldos a docentes, a estatales, los fondos de coparticipación. La forma en la que se asignan estos recursos le dan al Ejecutivo un poder sobre los gobernadores y en particular, a través de ellos, sobre los diputados. De esta manera, el Ejecutivo siguió fortaleciendo su poder frente al Congreso, lleno de diputados provinciales ligados a gobernadores que gracias a la descentralización de la educación y la salud que se produjo en los años 90 durante el menemismo, tuvieron que pagar más sueldos, afrontar mayores costos políticos si las cuentas fiscales no les cerraban. Este estado de cosas hizo que avanzar al Poder Ejecutivo fuera lo normal sobre el Legislativo. Los sucesivos fracasos de los últimos gobiernos crearon un estado de crisis perfecto para que un outsider como Javier Milei pueda acceder a la Casa Rosada y con pequeños bloques en ambas cámaras imponer enormes paquetes legislativos como la Ley Bases, el DNU 7023 y a la vez bloquear la ley que aumentaba los haberes de los jubilados. Además, y en relación con la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno planteó que si el veto es rechazado en el Congreso, apelará la ley ante la justicia. Esto planteó que el ministro Toto Caputo hiciera un tuit donde dice que el gobierno irá a la justicia si no prospera el veto. Escuchémoslo.
Bueno, yo tengo que hacer lo que dice la ley, pero sería bueno que también los diputados y senadores lo hagan, porque lo que dice la ley de administración financiera es que, digamos, el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. También lo ¿Ese proyecto no lo presenta? No, o sea, no, ellos están presentando el gasto. También lo dice, perdón, el reglamento del Senado mismo, exactamente igual, que la Cámara no puede tratar un aumento de gasto que no tenga una contrapartida de financiamiento que lo justifique. Entonces, la realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces nosotros obviamente vamos a apelar a eso, porque está mal. ¿Pero apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia, por la vía administrativa? Sí, probablemente estamos estudiando eso. Muy interesante porque no hay presupuesto, así que si no se votó el presupuesto casualmente por pedido del propio gobierno en el periodo anterior, ¿cómo el legislativo va a poder decir esta partida de gasto va con esta partida de recaudación cuando no hay presupuesto? O sea, no hay presupuesto en el 2023 y se empieza a discutir el del 2024 y el ministro dice que no va a ir al Congreso a la discusión del presupuesto, 2025. O sea, no hay presupuesto, estamos con el mismo del 2023. Y el gobierno busca con esto probablemente que se dilate la reglamentación de la ley aprobada por el Congreso y de esta manera haga su voluntad de utilizar los tiempos de la justicia a favor de él y finalmente no llevar adelante si finalmente el Congreso lograse dar marcha atrás al veto del presidente e imponer la propia sanción que había hecho previamente al veto. Está claro que ahora la preocupación del gobierno de Milei es la Corte. Sabemos que más tarde o más temprano los DNU, los vetos y la judicialización, cuando el Congreso insista y rechace un veto, terminarán en la Corte Suprema. Y con esta composición es muy probable que los jueces terminen considerando inconstitucionales los DNU, inconstitucional no cumplir una ley del Congreso cuando fue rechazado un veto presidencial. Por otra parte, hay otro contrapeso al Poder Ejecutivo en la Argentina que siempre fue determinante, que es la movilización popular. Sin embargo, el gobierno ha tenido políticas para desgastarlas, atemorizar a los manifestantes y mantiene una amenaza permanente de represión. Vamos a compartir el tuit de hace nada, 8 de octubre, donde el presidente Milei dice, es un video, están avisados. Creo que tenemos el video por allí, ¿lo podemos colocar? No, lo voy a leer. Dice así textualmente el presidente Milei. Están avisados. Marchas, paros, tomas. Quieren derrocar al presidente con más huevos de la historia. Están avisados, zurdos de mierda. Después no lloren. Represión. Compartí y dale like si apoyás a Javier Milei, el presidente con más huevos de la historia. Repetimos, esto lo compartió el presidente Milei. ¿Cuántas ganas puede tener alguien de ir a una manifestación si el presidente lo considera zurdo de mierda y puede sufrir una represión como la que le sucedió a esta nena de 10 años hace más de un mes? A pesar de esto, hoy habrá una importante movilización universitaria al Congreso que partirá de las tomas y las vigilias de la UBA y otras universidades. Una veintena de universidades están tomadas. Puede terminar en algo parecido a un mayo del 68, en donde en París comenzaron con las universidades y fue la mecha para continuar en toda la sociedad. Si Javier Milei termina de debilitar a las manifestaciones callejeras y continúa con sus DNUs y vetos, la pregunta será qué tipo de democracia tendremos. Es decir, Javier Milei sería claramente un presidente democrático porque fue electo por el sufragio popular y aún dentro de los límites de la Constitución Nacional. Sin embargo, juega permanentemente al borde de lo permitido, extralimita el régimen presidencialista y además, con sus agresiones y amenazas a todos los opositores, crea un clima de temor que no es propio de una democracia sana y que fomente las diferencias. Si veta todo lo que el Congreso sanciona por sí mismo y aprovecha con un tercio en solo una Cámara para que no se pueda rechazar sus DNU, no haría falta el Congreso y el presidente se convertiría en un emperador. Hay un tema que quizás aquí esté latente, que es, el PRO se pregunta, ¿pero era tan fácil entonces? ¿Nosotros nos equivocamos? ¿Podríamos haber hecho lo que hace Milei y haber gobernado con DNUs y con vetos?
Probablemente la diferencia entre aquel Cambiemos del año 2015 y esta Libertad Avanza es que aquel Cambiemos, más allá de sus ideas, en sus formas, era un partido y era una agrupación de partidos que respetaba el republicanismo, y la Libertad Avanza actual no. El periodismo en estos momentos es cuando debe ser más valiente, casualmente es otro de los contrapoderes, y contribuir a su crítica equilibrada lo más objetivamente posible para que se fortalezca el sistema democrático y se libere el debate de ideas y no caigamos en una especie de monarquía iliberal, es decir, todo lo contrario al liberalismo. Vamos a cerrar esta columna con esa canción más apropiada que nunca, esta de Con dinero o sin dinero, siempre haré lo que quiero. Y Modo Fontevecchia.